El tema que hoy nos acoge se llama la ecografía de las 11 a las 13,6 semanas, o lo que llamamos la ecografía de tamizaje genético. Vamos a ver esto para qué sirve, qué es lo que ustedes deben de cierta manera esperar y por qué no pedirle al médico que le realice las ecografías a sus pacientes. En esta etapa del embarazo vamos a ver su utilidad y vamos a tratar de hacer esto muy práctico para que procuremos todos aprender de esta valoración. Si quieres yo trato de aquí, Farchito, a ver si lo logramos. Entonces, primero que todo tengan muy presente que hay momentos muy importantes dentro de la valoración ecográfica de los fetos. Es importante siempre que tengamos una ecografía temprana que nos va a servir para datar el embarazo, para saber la viabilidad, pero hay dos ecografías desde el punto de vista fetal que son muy importantes. La primera es esta, que la hacemos entre las 11 y las 14 semanas, y la otra es la ecografía que hacemos como a las 22 semanas, que es la que conocemos como la ecografía anatómica. Esta ecografía entre las 11 y las 14 semanas nos va a servir para varias cosas. La primera de ellas, valorar la anatomía fetal. Vamos a hablar de unos nuevos elementos que se han venido incorporando a esta ecografía. Vamos a hablar de lo que corresponde propiamente tal al tamizaje de aneuploidías. Y finalmente vamos a ver unos ejemplos prácticos. Yo creo que hay más gente por este lado, no sé dónde quede mejor, si por acá o por allá, ¿cómo les queda mejor? Creo que aquí estorbo menos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la ecografía, que empezó a desarrollarse en los años 60, tiene un gran dilema para las personas que la realizamos y para las personas externas, y realmente es importante que a partir de esta conferencia ustedes procuren resolver este gran dilema. Esto es lo que en teoría es una ecografía, lo que la gente cree que nosotros vemos, y en últimas lo que la gente ve es lo de abajo. Vamos a tratar de que al final de la conferencia la mayoría de las personas que terminan viendo esto logremos entender cómo se llega a esto. Empezando con la parte anatómica, lo primero que yo puedo valorar en una ecografía entre las 11 y las 14 semanas es la cabecita del bebé. Y mirar la cabecita del bebé me va a permitir ya descartar algunas patologías muy severas, como las acráneas, y es importante ver la tabla ósea, que la vea completamente desarrollada, ver la línea media del cráneo y ver los plejos coroideos. Esto es lo que llaman la imagen en alas de mariposa, y si ustedes ven, se ven claramente definidos los dos hemisferios cerebrales y se ve la cabecita claramente, la calota ahí. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, por lo menos en esta parte de los videos, es lo que yo debo ver en una valoración anatómica temprana. Y si usted cuenta con un buen ecografista, probablemente si ustedes van y revisan las fotos que les manden, deberían esperar encontrar imágenes como las que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia. Cuando nos dedicamos a ver el tórax y el corazón, aquí vemos el corazón moviéndose, y si ponemos un poquito de fe, alcanzamos a ver incluso los dos ventrículos aquí en esta parte, y se alcanzan a ver las dos aurículas. Obviamente, son estructuras muy pequeñas, son estructuras que todavía están apenas en un proceso de desarrollo, pero que yo ya puedo empezar a definirlas. Asimismo, yo puedo ver si hay una masa en el tórax o algún tipo de lesión que esté ocupando espacio. Importante entonces ver el corazón del bebé. El abdomen y la pared abdominal. Yo en esta imagen debo ver la circunferencia abdominal. Vemos esta zona anecoica, esta zona negra que pasaba ahí en la pantalla. Eso corresponde al estómago del bebé. Y ver el estómago es importante porque muchas veces si hay atresias esofágicas, si hay obstrucciones de la vía gastrointestinal, yo puedo empezar a sospecharlas desde este momento del embarazo. Y además también veo la pared abdominal cerrada. Recordemos que hay defectos abiertos de la pared abdominal, como las gastrosquisis, como los onfaloceles, que son susceptibles también de ser valorados en esta etapa del embarazo. ¿Me puedes ayudar allá con la siguiente, que esto no corrió acá? También aquí vemos en este perfil la pared abdominal completamente cerradita. Esta es una imagen, que es lo que llamamos la longitud coronilla nalgas, el LCN. Es quizá una de las imágenes más importantes porque gracias a esta medición que yo debo hacer del bebé me va a permitir datar muy bien el embarazo, pero además, como les digo, también me permite ver aquí la pared completamente cerrada. Si yo tengo una masa protruyendo en esta parte, pues probablemente esté ante un defecto de la pared abdominal, como les digo, tipo una gastrosquisis o un onfalocele.
La siguiente, Fer. Columna y extremidades. Importante que yo vea extremidades en sus tres segmentos. Húmero, cúbito, radio. Aquí una mano, me brinco la columna hacia el otro lado. Húmero, cúbito, radio y la otra mano. Yo debo ver las extremidades completas. He tenido un par de casos donde llega un bebecito que le falta un brazo y esto es una cosa que evidentemente se ve desde etapas tempranas del embarazo. Pero si uno se toma realmente el tiempo juicioso de buscar un brazo y asimismo brincarse la columna, como lo hacemos aquí en esta gráfica, y ver que también esté el brazo del otro lado completito en sus tres segmentos. Aquí vamos a ver, miren las manos. Uno alcanza incluso hasta contar los deditos. Todo esto son pacientes reales, pacientes hechos en mi grupo de trabajo, que esto pues no es una cosa de ciencia ficción, esto nosotros lo hacemos en Nacer, contamos con buenos equipos, contamos con personal calificado y este tipo de cosas también nos permiten realizar valoraciones anatómicas muy adecuadas. Las extremidades inferiores, aquí tengo una pierna, también ven los tres segmentos, fémur, tibia, peroné, un pie, fémur, tibia, peroné y aquí el otro pie y vemos cómo los está moviendo. Todo esto son cosas que yo puedo y debo valorar en la ecografía de las 11 a las 14 semanas. El cordón umbilical, que debo ver que tenga sus dos arterias, como sucede acá, que van rodeando la vejiguita del bebé. Todo esto hace parte de la valoración anatómica que yo debo hacer en esta etapa del embarazo. Además de eso, yo también debo hacer la valoración de la longitud coronilla-nalgas, como les decía, medir al bebecito de su colita a su cabeza y eso me va a permitir datar con mucha precisión el embarazo. Cuando yo tengo un embarazo gemelar, me va a permitir establecer la corionicidad y eso es bien importante. Quizá más adelante podamos dedicar una charla a hablar de embarazo gemelar, porque hoy en día hablar de embarazo gemelar sin hablar de la corionicidad realmente es no decir nada. Y en la ecografía de las 11 a las 14 semanas yo voy a poder establecer con mucha claridad la corionicidad de un embarazo gemelar. Y además también yo voy a poder establecer el riesgo de preeclampsia a través de la valoración de otras estructuras que son las arterias uterinas. Sigamos, Fer, por favor. Todo esto, digamos que hace parte del pool anatómico que yo puedo ver. Y como se acaban de dar cuenta, desde etapas tan tempranas del embarazo como las 14 semanas, yo ya puedo descartar patologías muy severas y asimismo poder facilitar que los pacientes tomen determinaciones respecto al curso de su embarazo. Recordemos que hoy en día, dependiendo de las alteraciones que se puedan llegar a presentar, una terminación del embarazo es una opción válida que pueden tomar las pacientes. Y en la medida que yo haga un buen diagnóstico y lo haga de manera temprana, para la paciente va a ser mucho más fácil tomar sus decisiones. Hay unos nuevos elementos dentro de la valoración anatómica y es la valoración del riesgo de defectos abiertos del tubo neural, lo que se llaman las espinas bífidas o los meningoceles. Y eso lo hacemos a través de también esta imagen que, sigamos, Fer, es la que nosotros deberíamos buscar siempre cuando hacemos un tamizaje. Mire, doctores, puede que ustedes no hagan esto, puede que las personas que hagan ecografía en este salón no seamos todos, pero a ustedes sí es importante que le puedan pedir a la persona que les haga sus ecografías que les mande unas buenas imágenes que les aseguren a ustedes que sus pacientes están quedando bien evaluadas. Si a ustedes les mandan un tamizaje genético sin una imagen parecida a esta, es lo más probable que las cosas no estén quedando bien hechas. Pídanle al médico que les haga las ecografías que les mande fotos bien hechas. Esta es una imagen de una sonolucencia nucal y más adelante vamos a hablar de eso y qué significa. Pero como en este punto estamos refiriéndonos a la sonolucencia intracraneana o la sonolucencia intranucal, estamos haciendo alusión a este par de espacios acá, este que se llama la cisterna magna y este otro que se llama la sonolucencia intracraneana, y verlos me permite hacerme una idea respecto al riesgo de que el bebé pueda tener un defecto abierto del tubo neural. Si yo veo estos dos o estos tres espacios acá, hay un bajo riesgo de que el bebé pueda llegar a tener un defecto abierto de su columna. No me lo descarta, pero todo esto es un juego de posibilidades que entre mejor yo evalúe al bebé y entre más parámetros tenga para revisarlo, mayor certeza y mayor tranquilidad le puedo dar a los pacientes.
También yo puedo valorar el riesgo de que la paciente pueda llegar a tener una preeclampsia o el riesgo de que el bebé pueda llegar a tener un bajo peso desde esta etapa del embarazo. Este riesgo antes nosotros lo evaluábamos a las 22, 24 semanas cuando hacíamos el tamizaje de arterias uterinas. Y hacerlo en ese momento nos servía para decirle a la señora, ay sí, a vos como que te puede dar una preeclampsia, pero ya teníamos muy poco para hacer por ella. Hoy en día, cuando hacemos esta valoración en el primer trimestre, yo puedo hacer una valoración mucho más temprana del riesgo y asimismo yo puedo empezar a actuar. Y recordemos que los estudios han demostrado que aquellas pacientes que tienen un riesgo alto son beneficiarias con el uso de aspirina en cuanto al perfil de riesgo de este par de desenlaces adversos. Si una paciente tiene un riesgo alto de preeclampsia, si una paciente tiene un riesgo alto de bajo peso, y yo desde antes de la semana de 16 empiezo a utilizar aspirina, es mucho menos probable que se termine desarrollando, por lo menos en formas severas, estos dos tipos de patologías, preeclampsia o restricción de crecimiento, que van de la mano. Y para eso es importante que yo haga una valoración de ese riesgo desde etapas tempranas del embarazo. Eso lo hacemos a través de la valoración de las arterias uterinas, que se hacen ya sea por vía abdominal o por vía vaginal. Para las personas que tienen la posibilidad de hacer ecografías, hacerlo por vía transvaginal es demasiado sencillo. Usted pone el ecógrafo como para hacer una cervicometría, mueve el transductor para un lado y ahí le va a pintar el vaso, pero es que eso es, como digo coloquialmente, eso es a prueba de bobos. Es que eso es tan fácil que hasta los ginecólogos lo hacemos. Usted se mueve para un lado, se mueve para el otro y el vaso ahí le pinta y usted tiene una muy buena tamización del riesgo de preeclampsia. Y además pues hay unas tablas que ya están inventadas, que usted no es sino que mire, la señora tiene 13 semanas y aquí están los valores normales, y dependiendo de eso pues usted mira si esa paciente queda clasificada dentro de un grupo de riesgo o dentro de un grupo de normalidad. Todo eso en cuanto a la parte anatómica y en cuanto a la valoración de riesgo de preeclampsia y de restricción de crecimiento. Pero quizá lo más importante de la ecografía entre las 11 y las 14 semanas, y a lo que más nos debe llamar la realización de este examen, es el tamizaje de aneuploidías, valorar el riesgo de que esa mamá pueda tener un bebé que tenga un problema genético. El problema genético más común entre los seres humanos es el síndrome de Down. Y hoy en día cada vez hay una mayor preocupación de las mamás respecto a si su bebé viene con un problema de esa índole, y para nosotros es importante ofrecerle las mejores herramientas con las que podamos contar. Hace algunos años, todas las pacientes que tenían más de 35 años iban para una amniocentesis. Era la única herramienta que teníamos para poderle decir a una paciente, mire, su bebé está sano o su bebé está enfermo. Cuando yo le hacía amniocentesis simplemente basándome en la edad, de todas las pacientes embarazadas, más o menos el 15 a 20% iban a un procedimiento invasivo. Y los procedimientos invasivos, amniocentesis por ejemplo, que consiste en llegar y meter una aguja hasta donde está el bebé, implican unos riesgos. Más o menos un riesgo del 0,5 al 1% de pérdida, que no es un riesgo alto, pero no había necesidad de correrlo. Y sin embargo, estábamos haciendo un montón de procedimientos, pero además menos del 50% de los síndromes de Down los detectábamos, porque si bien hay una clara relación entre la edad materna y el riesgo de problemas genéticos, hay niñas de 20, 25, 30 años que tienen bebés con síndrome de Down, pero como mi forma de tamizarlo era simplemente la edad, todas las pacientes que tuvieran menos de 35 años y que tuvieran un bebé enfermo, yo no los iba a descubrir. Entonces era una pésima manera de hacer los tamizajes, pero era lo que teníamos hace algunos años. Afortunadamente, esto se ha venido decantando y se ha venido puliendo. Hoy en día, entonces, como les mencionaba, ya empezamos a tener unas tablas que nos permiten valorar el riesgo de que una persona pueda llegar a tener, una mamá pueda llegar a tener un bebé con síndrome de Down. Y esto es una cosa que está muy relacionada con la edad. Si ustedes ven, a los 20 años, el riesgo de tener una mujer un bebé con síndrome de Down es de 1 en 1100. ¿Qué significa eso? Que si yo buscase 1100 mujeres embarazadas de 20 años, una va a tener un bebé con Down. Un riesgo de 1 en 1000, es muy bajo. Pero si yo vengo y miro una paciente de 42 años, el riesgo es de 1 en 40. Ustedes ven que ese riesgo es exponencial, y ustedes ven una paciente, en estos días tuve la oportunidad de ver una paciente de 48 años embarazada, embarazo espontáneo, el riesgo era de 1 en 4. O
sea, esto es una cosa que es absolutamente lineal y relacionado con la edad. Entonces, a partir de ese riesgo basal que nos ofrece ya tener la edad materna, lo empezamos a combinar con una serie de pruebas y con una serie de elementos que vamos a ir decantando a lo largo de la conferencia, y eso se convierte en una cosa que se llama el tamizaje combinado. El tamizaje combinado consiste en la valoración del riesgo a partir de la edad materna, de unos marcadores ecográficos y de unos marcadores serológicos que ya en esas condiciones me van a permitir tener una capacidad diagnóstica superior al 92%. O sea, voy a pescar la gran mayoría de los bebés que vienen realmente con un problema genético. Pero además me va a permitir seleccionar muy bien cuáles pacientes realmente necesitan una prueba invasiva. O sea, a la paciente que le metamos la aguja, que sea una paciente que realmente valga la pena someterla al riesgo que eso per se implica. Y además, como yo ya puedo hacer un tamizaje de una manera mucho más eficiente, también las pacientes jóvenes, que no son pacientes de un riesgo especialmente alto, van a beneficiarse de él porque me va a permitir también seleccionar de esas pacientes jóvenes cuáles realmente ameritan una prueba invasiva. Entonces, como les mencioné, en el tamizaje combinado, como su nombre claramente lo indica, combinamos la edad materna, unas pruebas serológicas, unas pruebas de sangre, de las cuales vamos a hablar en un ratito, y una prueba ecográfica. En esa prueba ecográfica, ¿yo qué debo valorar? Voy a mirar la translucencia nucal. Esto es lo más importante del examen. Si ustedes les mandan una ecografía entre las 11 y las 14 semanas sin translucencia nucal, excúseme, pero esa platica se perdió. Eso lo sirve usted para decir cuánto tiene de embarazo y todo, pero desde el punto de vista de riesgo, desde el punto de vista de una valoración moderadamente juiciosa, si usted no le reporta una translucencia, no le están diciendo mucho. Además de eso, yo puedo valorar el hueso nasal, la frecuencia cardíaca fetal, el ductus venoso y la regurgitación de la válvula tricuspidia. Y vamos a irnos deteniendo en cada uno de estos parámetros para que ustedes se familiaricen con ellos. ¿Por qué esto lo hacemos entre las 11 y las 14 semanas y no lo hacemos a las 9 o lo hacemos a las 15 o a las 16? Primero, no lo hacemos más temprano, porque así yo pueda ver un bebecito que aparentemente se vea mal a las 9, a las 10 semanas, no es seguro hacer procedimientos invasivos antes de las 11 semanas. Entonces lo hacemos a las 11, cuando yo de ahí en adelante ya le puedo decir a la paciente, mire, el tamizaje no salió bien, debemos hacer una prueba invasiva y la debemos hacer de esta manera. Entonces, ese es el por qué lo hacemos entre las 11 y las 14 semanas. Lo otro, como vieron al principio de la conferencia, en etapas tan tempranas como esta del embarazo yo puedo valorar muy bien la anatomía y hacerme la idea de malformaciones fetales. Antes de las 11 semanas e incluso entre las 11 y las 12 semanas la anatomía es un poquito bizarra y se me pueden escapar cosas. Entonces, idealmente yo la ecografía la debo hacer entre las 12 y las 14 semanas. Como les decía, hoy en día es un tema legal hacer una terminación del embarazo en condiciones que estén amparadas por la ley, entre ellas malformaciones fetales incompatibles con la vida. Y ustedes entenderán, doctores, que entre más temprano yo pueda detectarlo y entre más temprano una paciente pueda tomar una determinación, va a ser menos difícil para ella. No es lo mismo hacer una terminación del embarazo a las 13 semanas que hacerla a las 22 cuando la paciente tiene que tener un parto, cuando ya ha sentido mover el bebé y otra serie de cosas. Y no es justo que una paciente que tenga una trisomía 13, una trisomía 18, que usualmente tiene manifestaciones muy groseras, llegue a semana 22, 24 para hacerle el diagnóstico cuando yo ya cuento con estas herramientas. También es importante que lo hagamos en este rango de tiempo, porque la sonolucencia nucal, este espaciecito negro que tenemos acá, empieza usualmente a mejorar después de las 13 y sobre todo después de las 14 semanas. Entonces, si yo mido la sonolucencia a las 14 o a las 15 semanas y la veo normal, no sé si es que siempre ha estado normal o es de un bebecito que está enfermo que se le ha venido mejorando. Y finalmente, desde el punto de vista técnico, es mucho más fácil yo lograr esta imagen con un bebé que tenga 12, 13 semanas pasaditas, a que si tienen ya más de 14, que es muy difícil que el bebé tome esta posición.
Y esto es la prueba de paciencia para los que hacemos ecografía. Usted hasta que el bendito nené no se le acomode en esta posición, no puede decir que su ecografía está bien hecha. Por eso les recalco, traten de llevarse estas imágenes en su cabeza y cuando les envíen a ustedes los reportes de las ecografías, hagan el ejercicio y miren estas foticos y miren si lo que les están enviando realmente se asemeja a estas imágenes que estamos viendo acá. Y no es porque estas sean las de mostrar, ni que el doctor Victoria es un duro y cómo hace las imágenes de bonitas, es que este debe ser el estándar de calidad que ustedes deben de esperar de los médicos que les están ofreciendo las ecografías a ustedes. Muy bien, la sonolucencia nucal. La sonolucencia nucal es quizá el principal factor de todos los que yo puedo valorar en la ecografía de las 11 a las 14 semanas en cuanto a la valoración del riesgo de problemas genéticos. Se refiere a esta colección líquida que todos los bebés tienen entre las 11 y las 14 semanas detrás de su nuquita. Y ecográficamente se manifiesta como este espacio que tenemos acá. Me interesa medir su grosor, más que si yo lo veo septado, que si lo veo tabicado, me interesa cuánto mide este espacio. Grosso modo, para eso hay tablas y nosotros utilizamos unos software de los cuales vamos a hablar más adelante, pero el número mágico es que este espacio debe medir menos de 3 milímetros. No quiere decir que si mide 3.1 está mal, no quiere decir que si mide 2.9 está bien, pero grosso modo, tengan ese número en mente, 3 milímetros. Y lo medimos en su parte más ancha. Sigamos, Fernando. Técnicamente, yo debo requerir algunas cosas técnicas para yo considerar que esa sonolucencia realmente está bien tomada y que me es de utilidad. Esto aquí, doctores, yo estoy midiendo décimas de milímetro. 1 milímetro realmente no es nada, o sea, 2 a 3 milímetros, usted dice, ay, pues es que es 1 milímetro. Pero 1 milímetro en esta magnificación y en estos espacios que estoy midiendo hace la diferencia entre un bebé sano y un bebé enfermo. Por eso es que se requiere ser muy exigente a la hora de tomar las medidas. Y yo debo tener una magnificación suficiente, o sea, que yo vea solamente hasta la del tórax y la cabeza del bebé. Los calipers, que se refieren como a los crucecitas que tienen los ecógrafos, yo las pongo del borde interno al borde interno, como lucen acá. Debo de hacer idealmente 2, 3 medidas de la sonolucencia y quedarme siempre con la mayor. Si una medida me dio 1.8, la otra me dio 2.2, la otra me dio 2.4, me quedo siempre con la más alta para tratar de evitar que si tengo un error, prefiera yo equivocarme por exceso y no por defecto. Es preferible yo hacer una prueba adicional para una paciente y que le salga bien y no que por de pronto, no, eso es lo mejor, 1.8 está bien, eso no pasa nada, se me esté pasando un bebé que pueda venir enfermo. Debo tener un corte sagital exacto y se refiere a este vista del perfil del bebé. E idealmente la cabecita tiene que estar en una posición neutra. El bebé a veces está hiperextendido, a veces tiene su cabecita flejada y el truco es ver este espaciecito negro del líquido amniótico entre la barbilla y el tórax. Eso me quiere decir que el bebé efectivamente está en una posición neutra de su cabeza. Cuando yo hago un tamizaje, basándome en esa sonolucencia que, como les digo, es el principal marcador de riesgo, yo puedo, a partir de la edad materna y de esa sonolucencia, llegar a una estimación del riesgo alrededor del 70%. Quizá aquí estamos un poquito altos, digamos que es del 70%, que eso ya es muy bueno. Y es importante, doctores, que ustedes sepan que esto existe, que pidan calidad en los exámenes, porque es que esto tiene implicaciones médico-legales. Antes, cuando los médicos éramos los dueños del conocimiento y nosotros vivíamos por allá con nuestros libros y nuestras cosas, la gente no sabía mucho de lo que nosotros hacíamos y por eso uno iba donde el médico y a duras penas medio levantaba la cabeza y lo saludaba a uno, le hacía la fórmula y uno decía palabra de Dios, amén. Hoy en día llega cualquier persona, se mete en Google, tamizaje para síndrome de Down, le sale toda esta información, pero multiplicada por N veces. Y si ustedes cuentan con la suerte de un paciente moderadamente inquieto, y ustedes no se preocupan por explicarle que esto existe, pedírselo y dejar al albedrío de ellos si lo hacen o no, el paciente que potencialmente puede tener un bebé enfermo, puede llegar donde ustedes a las 20, 22 semanas, venga doctor,
Mi bebé resulta que tiene un síndrome de Down y usted nunca me dijo que esto existía y que esto se podía hacer. ¿Por qué nunca me contó? Si es que aquí en el Pasto lo hacen. Esto no es ciencia ficción, nosotros lo estamos haciendo en Nacer. Y sé que, pues, digamos que yo hablo de lo mío y lo hacemos muy bien, pero sé también que hay otras personas aquí en Pasto que lo saben hacer. Entonces, no es excusa, no, es que aquí no ha llegado esa tecnología, es que aquí no tienen el ecógrafo, es que aquí no está el personaje. Todo esto lo podemos hacer aquí. Cuídense. Todo hoy en día es susceptible de ser demandado y los médicos piensan que estamos llenos de plata y que todos podemos ser demandados y que nos van a sacar lo poquito que hemos conseguido con nuestro trabajo. Entonces tengan presente que esto tiene implicaciones médico-legales y que ustedes deben tener conocimiento al respecto para que no vayan a caer en errores. El hueso de la nariz. Acabamos de hablar de la translucencia, que como les digo es el principal marcador de riesgo, pero vamos a hablar de otros marcadores asociados. El huesito de la nariz se refiere a esta imagen acá. Si ustedes recuerdan la cara de un niño o incluso de una persona ya adulta que tenga síndrome de Down, recordarán que la nariz de esas personas es muy ancha, y es porque el huesito de la nariz, los niños o las personas con síndrome de Down lo tienen muy poco desarrollado. Por eso es importante que en la ecografía yo valore el hueso de la nariz. Lo debo ver como 3 líneas ecogénicas. Para nosotros ecogénico en ecografía son cosas blancas. Entonces si ustedes ven, yo veo aquí como un igual. Esta es la piel que recubre la nariz, la superior. La de abajo es propiamente el hueso y esta es la punta de la nariz. El que me interesa ver es el hueso y es uno de los principales marcadores de riesgo de problemas como síndrome de Down. Aquí vemos el plano que vamos buscando del bebé y aquí vemos perfecta la imagen del huesito de la nariz. Se ve ese punto más ecogénico y vemos aquí también la sonolucencia. Y como les digo, grábense esta imagen. Algo parecido es lo que ustedes deben recibir en sus ecografías entre las 11 y las 14 semanas para que ustedes tengan la tranquilidad de que les están enviando algo que está bien hecho. Sigamos, Fer. Antes de que pasemos a los otros 2 marcadores de riesgo, quiero hacerles un pequeño recorderis respecto a lo que es la circulación fetal para que ustedes tengan una idea del siguiente parámetro del cual les voy a hablar. Démosle aquí play, ten la amabilidad, Fernando. No, devuélvete. Y dale aquí donde está el play. Lee acá. ¿Sí? ¿Ese gato sí sirvió? Fer, no me haga quedar mal. Acá. Ahí está. Bien. Es que allá no está proyectándose. Bueno, excúsenme, les voy a explicar aquí entonces, porque es que aquí está corriendo un video, pero que aquí no está proyectando. Esta es la placenta. Y de la placenta sale la vena umbilical, que es esta acá. Viene la venita umbilical. La vena umbilical atraviesa el hígado y aquí al unirse con la vena cava hay una estructura supremamente importante que se llama el ductus venoso. El ductus venoso es una estructura que tiene un calibre más pequeño que el vaso que lo precede, que es la vena umbilical, con el fin de que la sangre que pasa a través de ella salga a una mayor velocidad. Es como si yo le pongo un dedito a una manguera. Disminuyo el calibre y eso me facilita que el agua, o para este caso, la sangre, salga a una mayor velocidad. ¿Y eso con qué fin? La sangre que sale eyectada desde el ductus venoso va a llegar rápidamente a la aurícula derecha del bebé. Y como el bebé no necesita oxigenar su sangre a través de los pulmones, aquí tiene un espaciecito en el corazón que se llama el foramen oval. La sangre, como viene rápidamente eyectada desde el ductus, llega acá a la aurícula y pasa de una vez hasta la aurícula izquierda, gracias a la velocidad que le imprime el ductus venoso y a esta apertura que se llama el foramen oval. Ya en las cavidades izquierdas, esta sangre altamente oxigenada pasa al ventrículo izquierdo y de ahí a la circulación sistémica. Así, grosso modo, es como funciona la circulación fetal. Y teniendo entonces eso ahí claro, vamos a hablar del ductus venoso. El ductus venoso es este vasito que les acabo de decir, el que se encarga de mandar la sangre a una mayor velocidad desde la vena umbilical hacia el corazón.
Ese ductus venoso yo también lo debo valorar dentro de mi valoración de riesgo de aneuploidías, dado que este ductus me va a generar un patrón de onda que, dependiendo de su morfología, me va a dar una idea respecto a la posibilidad de problemas cardíacos congénitos y también a la probabilidad de defectos genéticos. Entonces, en el tamizaje, yo también puedo valorar si el bebé tiene un mayor riesgo de un defecto cardíaco congénito. Esta es una morfología normal de la onda del ductus venoso, 3 picos, y aquí esta zona no debe caer por debajo de la línea de base. Si ustedes ven en esta onda que es anormal, esta caída está cayendo más allá de esta línea blanca de abajo. Aquí la onda se ve llenita, sin caída, y aquí en esta onda anormal está cayendo por debajo de esa línea de base. Esa es una morfología anormal del ductus venoso cuando cae de esa línea de base, y les repito, me habla de un alto riesgo de defectos cardíacos congénitos o también de defectos genéticos. El ductus venoso también es otro de los marcadores de riesgo que seguimos valorando. Sigamos, Fernando. Y otro de los marcadores importantes es la onda de la válvula tricúspide. Aquí tenemos el corazón del bebé y nos ubicamos aquí en esta válvula que se llama la válvula tricúspide, y esa válvula me genera esta onda grisecita más clarita que está aquí hacia abajo. Lo usual es que la velocidad que alcanza esta onda sea inferior a 60 centímetros por segundo. Si esta onda mide más de 60 centímetros por segundo, tiene una velocidad superior a eso, me está hablando de un mayor riesgo de defectos cardíacos congénitos o de defectos genéticos. Tenemos entonces esos 4 marcadores importantes: sonolucencia, hueso de la nariz, ductus venoso y regurgitación tricuspidia. Aquí lo tenemos, un corazón en 4 cámaras, aquí alcanzamos a ver el ventrículo izquierdo, ubicamos aquí el cáliper y aquí está esta ondita chiquitita hacia abajo. Esa es la onda de la válvula tricúspide. Sigamos, Fernando. También en este mismo corte yo puedo valorar la frecuencia cardíaca, y se ha visto que los bebés que tienen trisomía 21 tienen una frecuencia cardíaca ligeramente aumentada, mientras que los bebés que tienen trisomía 18 usualmente la encuentran discretamente disminuida, y los bebés que tienen trisomía 13 está bastante aumentada. Ustedes no necesitan aprenderse eso, en el software que nosotros reportamos están todos estos datos metidos. La parte bioquímica, ya vimos todo lo de la parte ecográfica. Les decía entonces que el tamizaje tiene como 3 etapas. La primera parte es un riesgo basal dado por la edad materna, lo segundo es la parte ecográfica, y finalmente hay una parte que se llama la bioquímica materna. Y se ha visto que unos analitos que nosotros podemos valorar en la circulación materna, que son la proteína plasmática A asociada al embarazo y la fracción libre de la HCG, dependiendo de esos niveles que nos evidencian esas hormonas, nosotros nos podemos hacer una idea de un mayor o menor riesgo de problemas genéticos para los bebés. Estos factores o estos analitos se pueden ver alterados por estos parámetros maternos, por el tabaquismo, la raza, el tipo de concepción, la edad gestacional en la cual yo tomo las muestras, sigamos, Fer, y también el peso. Por eso, si en algún momento ustedes les ofrecen hacer un estudio de tamizaje genético con pruebas de sangre, no se ganan ustedes mucho si no cuentan con un software completo que tome en cuenta todos estos parámetros, porque el valor que puede ser normal para una paciente que fume, que sea morenita y que pese 80 kilos, puede ser absolutamente diferente para una paciente que tuvo una concepción in vitro y que pese 45 kilos y que en la vida ha probado un cigarrillo. Todos estos parámetros nosotros los valoramos dentro del software que utilizamos a la hora de calcular el riesgo de problemas genéticos. Y asimismo, estos analitos me permiten también valorar con mayor precisión, unido a la valoración de las arterias uterinas, el riesgo de bajo peso y el riesgo de preeclampsia. La bioquímica materna, entonces, si ustedes ven, ¿cuál es el momento más eficiente para hacerlo? Idealmente como entre las 9 y las 12 semanas. Estos son los bebés euploides, bebés sanitos. Por acá está, digamos que el nivel de normalidad de estas pruebas. Los bebés enfermos usualmente muestran niveles de papa muy bajos y niveles de HCG muy altos. Y este gap, esta diferencia es mucho más marcada
alrededor de la semana 9, 10, 11 de embarazo, y luego se hace mucho más estrecha en esta parte. O sea, aquí ya un bebé enfermo y un bebé sano van a tener unos niveles muy similares de la papa también. Por eso, lo ideal es que estas pruebas de sangre las tomemos también entre la semana 9 y la 12. Sigamos, Fer. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces todo esto, ¿cómo es que nosotros llegamos a poder ofrecer todos estos servicios? Y les repito, en Nacer sé que cuento con un muy buen grupo de trabajo y yo mismo estoy aquí con cierta frecuencia para realizar este tipo de pruebas. Y esto lo hacemos primero con un recurso humano calificado. Las personas que hacemos este tipo de pruebas, digamos que lastimosamente la ecografía está un poco prostituida hoy en día y todo el que coge un ecógrafo ya es ecografista, pero realmente las personas que queremos hacer esto bien debemos estarnos capacitando. Y anualmente nosotros debemos mandar un pool de imágenes a una entidad regente que se llama la Fetal Medicine Foundation, donde nos dicen, sí doctor, usted sí sabe hacer esto bien, tenga la licencia, puede seguir utilizando nuestro software. Entonces primero, un recurso humano calificado. Y sé que las personas que trabajan conmigo lo hacen bien, porque además de eso hacemos procesos de estandarización y hacemos controles de calidad. Y finalmente, como esto no es solo del indio, sino que también editamos la flecha, en Nacer contamos con unos buenos equipos de ecografía que nos permiten lograr las imágenes que he venido mostrándoles a lo largo de la ecografía. Nosotros les vamos a ofrecer un tipo de reporte y ante ese reporte ustedes deben saber qué es lo que deben hacer y qué información le deben ofrecer a los pacientes. Entonces, el reporte básicamente me habla de unos riesgos y dependiendo de esos riesgos yo voy a deber tomar una conducta. Y la conducta puede ser, si ese riesgo es un riesgo menor a 1 en 1000, 1 en 1000, 1 en 2000, 1 en 5000, 1 en 10000, eso lo consideramos un riesgo bajo. Y le podemos decir a la paciente, mire señora, tranquila, hay un muy bajo riesgo de que su bebé efectivamente tenga un problema genético. Ojo, este examen no lo descarta, no se les vaya a ocurrir decirle a la paciente, no, su bebé no tiene Down. Esto no se lo descarta. Le dice que hay un muy bajo riesgo, pero no se lo descarta. Y por mal que salga el examen, tampoco ustedes le pueden decir a los pacientes, es que el bebé tiene Down, por una ecografía de estas. Porque por mal que salga, tampoco el examen es confirmatorio. Me está hablando de una serie de probabilidades. Entonces, primero, un riesgo más bajo que 1 en 1000, 1 en 2000, 1 en 5000, 1 en 10000. Señora, váyase tranquila para su casa, el riesgo es muy bajo. Si el riesgo es mayor a 1 en 100, lo consideramos un riesgo alto. 1 en 100, 1 en 80, 1 en 50, 1 en 20, 1 en 5, lo que quieran. Y a estos pacientes deberíamos ofrecerles una prueba invasiva, ya sea mediante una biopsia de vellosidades o mediante una amniocentesis. Ese tipo de pruebas, hace 4 o 5 meses, que fue la primera vez que yo vine aquí a Pasto, me di cuenta que eso lo estaban mandando a Cali, allá las tenían que procesar. Nosotros estamos prácticamente listos para instaurar este tipo de pruebas invasivas y las vamos a poder hacer aquí en Pasto con nosotros para que ustedes sepan también que ese tipo de recursos vamos a contar con ellos. Y finalmente me queda un grupo de pacientes que son estas que quedan entre 1 en 100 y 1 en 1000. Esas pacientes vamos a considerar que tienen un riesgo intermedio y ante ese riesgo intermedio yo tengo 3 opciones. Sigamos, Fer. Uno es hacer una vigilancia ecográfica. Ya la paciente, mire, no tiene un riesgo usted alto, miremos cómo va la ecografía y si en algún momento sale algo mal, pues tomamos una conducta un poco más agresiva. Lo otro es un paciente que esté especialmente estresado. No, mire doctor, es que yo ya quedé como maluco, es que esto a mí no me gusta, es que yo quiero una respuesta contundente. Pues podemos hacer una prueba invasiva. O lo otro que podemos hacer es un estudio de células fetales en sangre materna. Esa es la mejor opción desde el punto de vista médico. ¿En qué consiste el estudio de células fetales en sangre materna? Básicamente es tomar una muestra de sangre en la mamá, como le toma usted sangre para cualquier otro tipo de prueba. Eso quiere decir que no hay ningún riesgo para el bebé, porque simplemente es canalizarle una venita. Me ofrece 99.5% de certeza de trisomía 21 si el bebé la tiene y de 93% para otras aneuploidías. Hoy en día todavía lo consideramos como una prueba de tamizaje, no lo consideramos una prueba concluyente, pero eso va a ser en 2 o 3 años que van a decir, mire,
un estudio de células fetales en sangre materna, es una prueba diagnóstica. Allá vamos a llegar. Los resultados llegan en 2 semanas y también, para felicidad nuestra, esta prueba también ya la tenemos disponible en nuestro medio. ¿Cuál es el problema que tiene? Que es una prueba costosa. Esta prueba cuesta alrededor de 2, 3, 4 millones de pesos, pero es una cosa que tenemos también disponible. Y si su paciente cuenta con los recursos, no escatimen en ofrecerle esto. Nosotros también en Nacer ya contamos con este tipo de pruebas, están a disposición de sus pacientes y podemos realizarlas también. Sigamos, Fer. Con las pruebas invasivas, que son las que debemos hacer cuando tenemos un riesgo superior a 1 en 100, recordemos que cualquier prueba invasiva que consiste en meter una aguja y extraer tejido del bebé, tejido fetal o tejido fetal, perdónenme, no es la expresión correcta, más bien tejido placentario o líquido amniótico, lo podemos hacer ya sea por una biopsia de vellosidades o una amniocentesis. Meter una aguja implica riesgos, y es más o menos del 0.5 al 1%, y es importante que el paciente sepa que al ser sometido a una prueba invasiva, pues está corriendo un riesgo. La amniocentesis la debo hacer después de la semana 15 y las biopsias de vellosidades las hacemos después de semana 11. Sigamos, Fernando. Dale aquí clic en este, por favor. Voy a mostrarles cómo es la técnica para realizar estas pruebas. Como les digo, nosotros creo que muy pronto las vamos a tener disponibles. En el de arriba, Fernando. Esta es una biopsia de vellosidades. Frena este, por favor, para que... ¿Quieres darle pausa aquí? Bueno, ahí van corriendo los dos, no importa. Aquí entonces metemos una aguja a través del abdomen materno. Si ustedes ven, aquí estoy llegando a donde hay líquido amniótico. Esta es una amniocentesis. Y si ustedes ven aquí la aguja, miren cómo viene entrando todo esto en la placenta. Llegamos en todo el espesor placentario y luego llegamos, extraemos la muestra. Esta es una biopsia de vellosidades coriales, llegar a la placenta, y anteriormente, o en este otro recuadro de abajo, veíamos una muestra del líquido amniótico. Con cualquiera de estas dos pruebas, yo puedo hacer un estudio de cariotipo para el bebé y saber cómo es su constitución genética. Y esto es una cosa que ya vamos a tener disponible en nuestro medio, cualquiera de las dos pruebas. Sigamos. Muy bien, después de toda esta carreta, vamos a tratar de tomar 2 ejemplos prácticos para que ustedes vean la utilidad de esto y cómo es importante que tengamos en cuenta todos estos parámetros, todas estas herramientas para que ustedes puedan hacer una buena práctica clínica. Aquí le rendimos un poquito de homenaje a este joven que fue el que se inventó todo esto, se llama el doctor Kipros Nicolaides, y él es la cabeza visible de todo este tipo de valoraciones y el que ha comandado todo esto del tamizaje genético en los últimos 15 o 20 años. Muy bien, entonces utilizamos un software, nosotros lo tenemos aquí ya implementado en nuestro centro de diagnóstico en Nacer, que se llama el software de la Fetal Medicine Foundation, y a través del cual calculamos los riesgos. Uno debe licenciarse, por aquí está un servidor de ustedes, Pablo Victoria, yo cuento con mi licencia y como les digo, esto lo debemos renovar cada año. Y esto es más o menos el molde del reporte que nosotros obtenemos. Se introducen las características maternas, los datos de la ecografía, los marcadores de anatomía, los marcadores de bioquímica materna, y eso me va a ofrecer un riesgo. Sigamos, Fer. Muy bien. Recordemos entonces que los problemas genéticos tienen una clara relación con la edad de la mamá. Y aquí tengo una paciente de 40 años, primigestante, con una gestación de 12 semanitas con 2 días, y la señora no tiene antecedentes importantes. Tiene esta sonolucencia de 2.3 milímetros. ¿Cuánto era el número mágico que les había dicho? 3. Entonces, grosso modo, como les digo, para eso hay tablas, pero grosso modo es una sonolucencia que está normal. Aquí no es la imagen con la mayor calidad, pero alcanzamos a ver el puntico ecogénico aquí del hueso nasal, y recordamos que esta es la onda del ductus venoso, que si recuerdan cuando vimos el video, cuando cae por debajo de la línea de abajo es una onda anormal. En este bebé tenemos una sonolucencia que no es gran cosa, un hueso nasal presente y un ductus venoso normal. Y una tricúspide que está aquí como alrededor de 30, grosso modo normal.
Paciente de 40 años, con una ecografía normal. Tenemos aquí los datos entonces de ella, 12 semanitas, 164 latidos, 60 milímetros midió el bebé, 2.3 la nuca, le vimos su hueso nasal, el Doppler de la válvula tricúspide y el Doppler del ductus venoso. Hasta aquí tenemos una cosa que es aparentemente normal, pero cuando yo utilizo la bioquímica materna, me da una papa que está un poco aumentada y sobre todo una papa que está un poco disminuida y una beta que está discretamente aumentada. Y miren que de una ecografía, que si yo me quedo solo con la ecografía, fácilmente le puedo decir a la señora, señora, váyase tranquila para su casa, terminamos en esto. Vale, Fer. Esto es el reporte que nos ofrece el equipo. Tengo aquí todos los parámetros que hemos venido hablando, y el equipo aquí me está diciendo, el riesgo basal para síndrome de Down de esa paciente es de 1 en 102. Este es el riesgo por la edad. A los 40 años, si yo busco 100 señoras, una de esas 100 va a tener un bebé con Down. Y a pesar de tener todo perfecto en la ecografía y todo esto, con las pruebas de sangre se nos reveló el riesgo y el riesgo terminó siendo de 1 en 3. Una paciente que partía de un riesgo del 1% terminó con un riesgo del 33%. Y si yo no hago esta bioquímica, esa paciente se me va a pasar por alto. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que esto hay que hacerlo con todo para que quede bien hecho. La ecografía solita la puede hacer el más duro de los duros, pero si usted no cuenta con todas las herramientas, pueden pasar por alto casos que efectivamente vengan con una enfermedad genética. Vamos a ver este otro. 22 años, una paciente con 12 semanas y 4 días de embarazo, tampoco tenía antecedentes importantes y una sonolucencia de 3.1. Una sonolucencia un poquito gordita. Vemos aquí su hueso de la nariz y su ductus venoso nuevamente normal. Una tricúspide también normalita. Y si yo me quedo con la ecografía, tengo aquí 170 latidos, 3.1 de sonolucencia. Y si ven, aún aquí no he tomado los valores de las pruebas sanguíneas. Solo con la ecografía, esta paciente de 22 años, que tiene un riesgo basal de 1 en 1400 por la edad materna, a partir de estos hallazgos ecográficos el riesgo pasa a ser de 1 en 98. Con este riesgo, ¿qué deberíamos hacer con esa paciente? Una prueba invasiva, nos quedamos en un riesgo alto, ¿cierto? Cuando yo llego y le agrego las pruebas de sangre, tengo una beta de 56, una papa de 2.2 que están en límites normales, y esa paciente, que sin las pruebas de sangre yo debería estarle diciendo, señora, vámonos a una prueba invasiva, teniendo ya las pruebas de sangre en la mano, ese riesgo pasó de 1 en 1400 a ser de 1 en 5721. Un riesgo más bajo que 1 en 1000. Una paciente que le podemos decir, señora, a pesar de que su bebé tiene una sonolucencia de 3.1, las pruebas son tan tranquilizantes que podemos hacer un seguimiento de aquí en adelante sin mayores contratiempos. Importante entonces, doctores, válganse de todos los elementos, pruebas de sangre, prueba ecográfica y todo lo mejor que ustedes puedan hacer por sus pacientes, porque esto los va a compensar en buen nombre, en diagnósticos acertados, en que las pacientes les crean, y eso redunda en calidad para todas ellas. Sigamos, Fer. Eso es básicamente lo que quería contarles. Espero que les haya quedado claro. Si tienen preguntas o dudas, no sé si al final de la conferencia el doctor